Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Otra entrevista más y hoy traemos al gran Kevin Galindo. ¿Cómo estás, tío? Pues nada, un placer, tío. Estoy muy bien. ¿Cómo va todo? Gracias por tu tiempo, de verdad. Y te agradezco que te pases por el canal ahí, aunque ha sido más fácil de lo que esperaba, porque al final el destino se ha querido juntar donde menos lo esperábamos. Así que, Bueno, pues la verdad que lo que te digo, un placer también para mí. Sí, bueno, estuvimos charlando, ¿no? Me hablaste, me dijiste de venir y pues aquí estoy. totalmente. Encima me dijiste que tienes buena relación con una de las entrevistas que hemos hecho como Carlitos Butragueño ahí. O sea que hombre, si eres amigo de Carlos o te llevas bien con Carlos, es que eres un buen tío y encima tienes cositas. Carlos es un buen tío también, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, ya que es tu entrevista, quiero que primero nos comentes quién es Kevin. Bueno, pues Kevin es un chico apasionado sobre todo del fútbol, pero más aún del periodismo y de la comunicación, que está ahora en redes sociales, en Instagram, en TikTok, YouTube y X, y que está poco a poco, digamos, abriéndose un camino en esa profesión porque ha entendido que hoy en día para ser una cara visible en el periodismo o no para ser uno más, tienes que darte visibilidad en redes sociales y crear tu propia marca personal. Entonces, bueno, Kevin Galindo, pues ahora mismo soy una persona normal y corriente, al fin y al cabo, que está día a día mejorando y dando un poco de valor al mundo. Joder, es que has dado con un punto clave y por lo que también empecé yo esto, que es el hecho de crearte una marca personal dentro del mundo del periodismo, ya que actualmente está bastante complicada la cosa, ya no hay tanta titulitis como quien dice, aunque sea muy necesario también el título, pero la marca es vital. Tener una marca propia es vital y, joder, que empieces ahí a crearte tu marca está bastante guay. Y aparte con una marca que me encanta, porque siempre que te veo en un vídeo es con chaqueta y con boina, tío. Increíble. ¿Cómo se te ocurrió eso como un poquito tu estilo de marca personal? Sí, bueno, en una de esas que estoy pensando, porque yo la verdad que en mi marca personal no llevo tanto tiempo, pero le dedico muchas horas, ya no solo a los vídeos, sino a pensar. Yo estaba, pues eso, en mi casa y digo, a ver, yo subo un vídeo y en mi opinión, a ver, están bien, poco a poco voy mejorando, pero es uno más, al fin y al cabo. Entonces yo me pongo un poco en la mente del consumidor. También ahí hay un tema muy complejo de cómo funciona hoy en día la sociedad en las redes sociales. Pero eso, o sea, el chaval de turno que está en su casa con el móvil scrolleando en TikTok, ve mi vídeo, le gusta, pero pasa el siguiente, que va a ser igual. Es decir, el estilo un poco que ahora está demandando el nicho del fútbol es pues un poco el tipo que hacía, por ejemplo, Iker en el fútbol o Javier de la Grada Comenta, ¿no? Que son pues vídeos con la voz de fondo, más emotivos, tal y cual. Pero lo que te digo es que en el fútbol hay mucha competencia. Claro, somos tantos que es imposible diferenciarse. Entonces, esto también va un poco ligado a un pensamiento que tengo yo generalizado de que hoy en día la sociedad pues está un poco en decadencia intelectual o que hemos perdido muchos valores que se tenían en épocas pasadas. Entonces, he intentado reflejar un poco con la boina y con el abrigo todo aquello, que es pues rescatar ese fútbol o digamos esa sociedad de antaño y reflejarla un poco en mis vídeos, que es en lo que estoy ahora reconvirtiendo el estilo que he hecho hasta ahora. No, hombre, claro, y es que además es el hecho de sí, de un típico entrenador antiguo de ese banquillo ahí, encima de Birmingham, no de otro sitio. Y esa inspiración, aparte, por algo más de, joder, de recuperar un poco la sociedad antigua, un poco, o el fútbol antiguo también que hemos vivido o han vivido inclusive ya nuestros padres, abuelos y el buen fútbol que había en ese momento. ¿Tiene alguna razón más en especial? Sí, a ver, yo desde siempre he sido un friki, fan absoluto de la historia del fútbol. 15, 16 años, ya me leía todas las revistas de fútbol posibles, me tiraba horas y horas investigando por internet, viendo partidos antiguos. Tengo casi 10 años un grupo que lo creé yo, de hecho, con gente bueno, de habla hispana, pero incluso también hay de habla inglesa, de gente que le apasiona la historia y que están enfermos absolutos, o sea, se lo saben todo.
Y yo, bueno, también estoy en esas, aún soy joven, ¿no? Pero también, digamos que también soy un sabelotodo de la historia, poco a poco. Y claro, yo es lo que te digo, si hay algo que a mí me apasiona y que yo creo que me diferencia ahora mismo es hablar de historia, porque yo pienso que ese nicho ahora mismo no está bien cubierto. O sea, hace un par de años sí que se puso muy de moda el boom de la historia del fútbol en TikTok, pero como que poco a poco ha ido bajando el hype y ya no hay, digamos, bueno, lo que decía en un vídeo muy reciente que he hecho, no hay una figura que hable de historia y que lo trate de verdad con cariño, y es un poco lo que me gustaría hacer a mí. Claro, antes teníamos un poco a Nacho Hernáez, Carlos Tejedor también, ambos han pasado por el canal. Y es cierto que sí, es el hecho de, joder, un tío que sepa tanto de historia, que pueda comentarte tanto de historia del fútbol y todo, pues es que es muy relevante, pero sí es cierto que se ha ido perdiendo un poco el querer de antaño, como bien has dicho. Entonces, no sé, es el hecho ese de que alguien lo quiera recuperar, como bien dices, es muy buen nicho al final. ¿Y por qué te planteaste ya empezarlo ahí? Aparte, joder, es que sí es cierto, la culturización de la gente va en decadencia, incluso me incluyo yo en ello, de el cómo nos estamos inculturizando muchas veces y estamos dando un retroceso de no saber apenas nada. Entonces, el plantearme de repente empezar un TikTok contando fútbol antiguo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo dijiste, venga, aparte de que me gusta, ¿qué crees que vas a aportar o qué crees que estás aportando a la gente que te consume? A ver, esto no ha sido de un día para otro. Yo en redes, por ejemplo, ya estaba antes con una cuenta que se llamaba Driblando la Historia, que era un poco lo que intentaba hacer, pero no en vídeos, sino subía publicaciones, bueno, lo que se llevaba un poco en ese momento de Instagram, que eran posts. Luego me pasé a TikTok con Carlos, también con dos amigos más, que son Alejandro Cózar y Joan, que también tienen cuentas de TikTok. Y estuvimos ahí unos meses tanteando vídeos un poco cutres, pero la verdad que en TikTok es que es fácil viralizar, entonces pillaron algunas visitas y tal, pero lo dejamos. Y claro, pues lo típico, va pasando el tiempo, estás ya en la carrera, ya ves la recta final y dices, a ver, yo creo que es ahora o nunca. Entonces yo ya me planteé a final del 24, digo, propósito de años 2025, empezar mi marca personal, pero esta vez a saco. Porque pasa que mucha gente inicia y es inconstante. Me ha pasado antes, entonces digo, voy a saco. Y bueno, empecé en redes, 2025, fui tanteando y lo que te digo, no fue de yo empiezo y ya hablo de historia, no. Ha sido a medida que he ido evolucionando y he ido viendo las tendencias, digo, voy a intentar un poco hacer lo que más me gusta. Y de hecho, de historia como tal, acabo de empezar, por así decirlo, a subir vídeos porque hasta ahora era más actualidad. Claro, pero al final también se cuenta del hecho de si quieres contar la actualidad, vas a buscar inclusive a otras personas un poquito más relevantes. Al final, tú puedes ser uno más de los que cuenta actualidad, pero contar en algo histórico sí que me pareció un muy buen punto al final para conseguir resalzarte en sí, diferenciarte, ya que es algo que se ha perdido, pues recuperarlo es vital para mí, y sobre todo en el deporte rey, obviamente. Entonces, también es cierto que he visto muchos vídeos tuyos que son de actualidad, también he visto mucho de páginas recomendadas para ver partidos antiguos, libros que... Es que me vi lo del post de los libros y es que tengo la mitad, literalmente. Qué bueno. Entonces, tú eres muy fan de la lectura, aparte, ¿no? Nos has comentado que eres muy fan de la lectura. ¿Cuál recuerdas que fue el libro que más te pudo enganchar a seguir con el fútbol histórico y a poder nutrirte más de fútbol histórico? Sí, es un poco lo que comentas. Al fin y al cabo, si quieres enterarte de historia como tal, joder, vas a tener que leer, porque de los 50 para atrás no hay material audiovisual. Un libro que recomendaría y que a mí me encantó es el que pongo, creo que no en portada, pero lo pongo en el segundo o tercer post, que es el de Fiebre en las gradas, del autor Nick Horby. Para quien no lo sepa, narra la historia de un fanático del Arsenal y todo el libro es, pues, cómo es el prisma de un fanático. Es que te vas a poder ver reflejado las locuras que hace en el libro por su amor al Arsenal.
Y la verdad que es algo que empaticé mucho porque estamos acostumbrados a libros del fútbol más de historia, más de teoría, tal, pero es que ahí dices, la mayoría de cosas las hago yo también. Entonces, es un libro, la verdad, es un bestseller, yo considero, del fútbol, porque aquí también podemos romper, digamos, una barrera, ¿no? Por aquellos bestsellers que no se consideran el fútbol, porque el fútbol es como, bueno, es un entretenimiento como tal, pero es que hay libros que son muy buenos. Muy, muy, muy buenos. Yo el de Fiebre en las gradas lo descubrí por la media inglesa diciendo, esto es uno de los libros vitales para poder saber de fútbol. Y yo digo, pues me lo tengo que comprar, no hay más. Y me lo estoy ahí leyendo y lo tengo ahí en uno un poquito pendiente también. O sea que, pero sí, yo tengo una pila de libros de fútbol que estoy intentando leer, sobre todo también más de entretenimiento y todo, pero es muy relevante leer porque aparte es una carrera que tienes que saber tanto escribir, editar, grabar. Y entonces ya para lo del tema de escribir es vital el poder tener un vocabulario amplio y tú lo demuestras bastante en tus vídeos. Tienes bastante... Te defiendes bastante bien hablando, o sea que eso se nota ahí la lectura. Y luego también me gusta mucho preguntar el hecho de que meterte en redes sociales, nos has comentado que has estudiado mucho la actualidad de cómo se llevan las redes sociales para crear la marca personal. ¿Cuán serio crees que tu marca puede evolucionar y qué objetivo tienes a corto plazo ahora mismo con tu marca? Así a grosso modo, sí que es cierto que yo cuando me pongo en algo, me pongo en serio. Entonces sí, yo digo, vale, empiezo en redes sociales, pero es que no puedes empezar de alguna manera. Tienes que empezar con una estrategia, eso primero, y un poco estudiando. Y sí, es cierto que yo llevo meses estudiando cómo funcionan las redes sociales, cómo va el algoritmo de Instagram y TikTok este año, que es algo que va cambiando, y cómo también se comporta la audiencia. Es que yo creo que todas estas cosas parecen que no, pero ayudan muchísimo cuando te pones y seguro que un poquito más de resultados vas a conseguir. Respecto a tu pregunta, yo creo que es algo que tampoco puedo valorar en el estilo de que mis sueños están como digamos muy muy altos, entonces no sé hasta qué punto puedo llegar solamente con redes sociales. Lo que sí que te diría es que mi objetivo es darme a conocer y tener un portfolio en redes sociales para si el día de mañana me contrata un medio o me quiere conocer un poquito más, que se meta en mi perfil y que me vean. Porque es lo que te digo, ahora en pleno 2025, el currículum de un periodista son sus redes sociales y su marca personal. ¿Y a quién te inspiraste tú para empezar en redes? ¿Quiénes son tus referentes en ese sentido? Pues te vas a reír, pero justamente he empezado porque no tengo un referente claro. No, Fíjate, reírme para nada, tío. Es súper interesante. Al final, ¿sí? joder, es difícil de decir, oye, pues no tengo ningún referente en sí, pero he empezado por X o por Y, pero no tengo ningún referente en sí. Coméntanos un poco. Ahí está el problema. Ahora no tanto, pero antes sí que veía más vídeos. Pero claro, digo, yo me pongo por las noches si quiero consumir algo de fútbol o cuando estoy comiendo. Y ahora mismo no tengo una cuenta, no tengo un periodista al que esté enganchado y al que diga, vale, voy a verlo. Entonces digo, vaya, aquí hay algún problema. Voy a ser yo. Voy a intentar cubrir aquello que me falta a mí, a ver si los demás también lo opinan. Ya luego, pues sí, hay periodistas que me gustan mucho. Miguel Quintana, la verdad que admiro mucho su trabajo. Julio Maldini también de historia, me encanta. Luego hay alguien que no es periodista, pero que en redes también me gusta mucho, que es Sergio Vilariño, que también tiene varios libros de historia y la verdad que me gusta mucho. Luego, en cuanto a medios, Panenka, tanto la revista como el podcast de Brazalete Negro, creo que son calidad y es un poco el referente de periodismo que me gustaría hacer. Pero es lo que te comento, no tengo uno como tal que diga me voy a inspirar mazo. Sí que es verdad que lo que te decía, la grada comenta en TikTok me encanta y Iker también, el chico de eFootball, creo que hace muy bien su labor ahora mismo, pero eso, que no tengo uno fijo. No, pero me interesa mucho, tío, porque es raro al final. Yo empecé por referentes y al final por el hecho de
coño, yo quiero ver o quiero ver entrevistas a esta gente, que me interesa saber entrevistas a esta gente, quiénes son su historia, quién hay detrás de ellos, porque al final en redes también hay muchas veces que la gente se crea un personaje al final, pero o no hay personajes o hay gente que hace también su trabajo, que se merece ser más recompensado, o ese es por lo menos el punto de vista que yo veo, pero al final que tú vengas aquí sin ningún referente y digas, a mí me falta ver esto en redes sociales, es increíble, o sea, es muy, 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 muy fuerte. Sí, yo creo que lo has explicado tal cual. Y respecto a los personajes, también es algo de lo que yo pienso mucho, porque digo, a ver, hoy en día en redes es muy fácil crecer haciéndolo mal, por así decirlo. Es decir, saliendo con la bufanda, ser polémico, hacer vídeos, pues eso, que llamen mucho la atención, ¿no? Que busques más el show que la calidad. Pero en cambio, si quieres mostrar una faceta más seria, más de enseñar y no entretener, yo creo que va a estar un poquito más complicado por cómo se está moviendo ahora mismo el mundo. No hay tanto, porque es que al final ahora lo que venden en redes sociales es eso, hacerte un poquito más el personaje, como hemos dicho, un poquito crearte un personaje que sea ultra fanático, que si uno opina esto, el otro opina totalmente lo contrario, y el poder traer información de calidad o ser periodista, por decirlo así, ser periodista en redes sociales es el futuro, pero a la vez es muy, muy complicado al final, porque no puedes encontrar un punto medio de no me voy a meter en polémica por el mero hecho de ser periodista, porque yo tengo que informar, pero luego te ves en el extremo de es que crecería más rápido haciendo cosas que a lo mejor no son tan correctas, por decirlo de alguna otra manera. Sí, tal cual. Y es ahí ya entra un poco la ética de cada uno. Yo también, por ejemplo, he estado pensando hay vídeos que he subido que se me han hecho virales, pero digo, pero esto no es al 100% de lo que a mí me gustaría. Entonces, hay gente que llega al extremo de que realmente lo que está haciendo no es lo que va acorde con su personalidad o sus valores, sino que simplemente lo hace porque vende. Ya te digo, hay mucha gente así en el periodismo y en redes en general. Entonces ya cada uno es libre, pero bueno. Claro, pero al final ahí ya se sale de lo que es un periodista, bajo mi punto de vista. El hecho de ser periodista ya se sale de poder informar y todo. Que puedas hacer acciones informativas, pero sin ser periodista es otra cosa. Pero un periodista es el que respeta todo, vamos a decirlo así, las leyes no escritas del periodista. Entonces, muchas veces no me pueden vender el cuento de puedes estar haciendo un trabajo periodístico, pero no ser periodista. En ese sentido. No sé si lo he reflejado todo lo bien que lo quiero reflejar, pero es el hecho de yo que sé, hacer una entrevista es periodístico, pero tal como lo hace un periodista es diferente a como la puede hacer alguien de a pie. Lo mío no es tan periodístico ahora como puede ser una entrevista en televisión o para un podcast relacionado con un medio, un programa de radio, alguna entrevista escrita, pero al final estamos intentando, tú por tu parte, llevarlo a lo más periodístico posible y yo por mi parte llevarlo también a lo más periodístico posible. Pero al final, lo periodístico plenamente está fuera de ser ese personaje o ser esa persona fanática que tiene más triunfo por ese sentido. Yo creo que hay que evitar en todo momento la polémica, eso también. Sí, a ver, sí que es cierto que también hay que, digamos, ponerse en la tesitura de hasta qué punto, o sea, qué es lo que marca el periodismo. Es decir, tú has dicho que, o sea, tú eres menos periodista, o la entrevista es menos periodística porque estás en tu habitación o porque estás usando un lenguaje más coloquial que si estuvieras en un estudio. Y también ahí entra el tema del intrusismo, que es algo que también he tratado en mi cuenta. En el periodismo ahora mismo hay muchísimo intrusismo de pues, exfutbolistas o gente que no tiene la cara de periodismo y está ahí comunicando. Y sí que es cierto que, a ver, un título tampoco te avala y tampoco podemos decir, no, pero es que este como no tiene el título de periodista, o sea, no puede ejercer nada de esto. No, no es cierto. Porque al fin y al cabo esto se trata de saber comunicar, de ser profesional, de
de organizar bien tus ideas y de gustar a la gente. Y si alguien que no tiene el título, todo ello sabe hacerlo, pues bienvenido, en mi opinión. No, no, claro, totalmente. O sea, periodistas grandes como Miguel Quintana no tienen el título. Vamos a ver. Pero es que hay muchas veces que es la opinión que yo quiero reflejar mucho de. Muchas veces es muy difícil hacer un periodista, pero se puede nacer periodista. Y creo que Miguel Quintana es uno de los casos de nacer periodista. Porque al final tiene esa facilidad para comunicar, para plantearse bien todo y hacerlo bien todo, pero eso ha llevado un esfuerzo detrás de todo. Entonces, Sí, sí. O sea, cierto, Miguel Quintana no terminó la carrera y no por ello es menos. De hecho, ahora mismo es una de las figuras más destacadas del periodismo. Lo que hay que entender es que el periodismo tradicional como tal ha cambiado completamente y va a seguir cambiando con las redes sociales, pero sobre todo con la IA. No somos, o sea, yo creo que hay gente que no es consciente todavía de lo que es la inteligencia artificial y de lo que va a ser. ¿Por qué? Porque lo que antes un periodista hacía en una redacción, en texto, ahora la IA es que te lo hace en un minuto, incluso mejor. Entonces, hay que buscar ahora ese equilibrio de utilizar bien la IA sin perder obviamente la esencia de la persona, pero hay ciertas facetas, ya no solo en el periodismo, en la escritura, hay ciertas facetas como hacer una imagen, un cuadro, todo lo que viene siendo creativo, que la IA va a suplantar muchísimo y que va a quedar la esencia de cada uno. A ti no, una IA no te va a quitar que tú seas Hugo y que estés aquí entrevistando. Lo que sí que te puede suplantar, digamos, es lo que haces sin mostrar tu persona. totalmente. Pero ¿tú crees que la IA en un futuro va a poder ocupar todo el puesto periodístico o piensas que aún va a prevalecer por los sentimientos que puede mostrar un periodista hacia la noticia? Es un poco lo que te he comentado, la parte humana, la parte de que la gente empatizamos con otras personas, de momento, o sea, es imposible, porque, bueno, lo más extremo sería tener un robot, pero al fin y al cabo es un robot. Pero sí, toda la parte creativa y todo el proceso en el que la persona no se muestra, sí, perfectamente lo va a poder suplantar. Y es por eso que creo que la marca personal es tan importante, porque en marca personal eres tú. Hoy en día la gente ya no sigue a marcas, sigue a personas. Entonces, si tú te muestras en redes, muestras tu cara, haces que la gente empatice contigo, te conoce mucho más, va a ser más fácil que conecte contigo y que seas imposible de suplantar, por así decirlo. Que estoy usando mucho la palabra suplantar, seguramente no sería lo más adecuado ortográficamente, pero yo creo que se entiende la esencia. Claro, que no te va a apartar en ese sentido, o sea, que va a apartar en unos, pero no va a apartar en otros. Yo por lo menos es como he entendido lo que has expresado. Sí. Bueno, Kevin ya ha conseguido poner a cargar su móvil, así que volvemos un momentito. Y pues nada, ya que hemos estado ahí planteando todos estos aspectos, queremos conocerte un poco más a ti, así que te voy a hacer un top 5 jugadores fetiche. Es decir, Top 5. jugadores. Top Claro, 5. top 5 jugadores de jugadores que digas son mi debilidad. No tienen que ser actuales o históricos, pueden ser de lo que te dé la gana a ti. Entonces, Vale. vamos a conocer un poquito a Kevin y vamos a hacerlo de orden ascendente, mejor dicho, del 5 al 1. Vale, Entonces, bueno. Yo creo que comencemos. lo tendría que pensar porque, ya te digo, es que hay tantos jugadores que me gustan y si amplías toda la historia más aún. Pero bueno, a ver, te lo puedo soltar así porque tampoco tengo un orden como tal. Entonces, creo que se me es imposible pensarlo rápidamente de un 5 al 1. Lo voy soltando, ¿vale? Perfecto. El jugador que sí que te diría favorito por todo lo que envuelve y toda la historia que tiene y también por cómo jugaba es George Best, el quinto Beatle. Jugó en los años 60 en el Manchester United. Bueno, yo creo que es bastante conocido también por sus frases. Y es un jugador que me encanta, que ojalá haberlo visto en vivo y sobre todo toda la historia que tiene de ser más que un jugador, sino que era, pues eso, era una celebridad absoluta. Entonces, George Best iría por ahí. Otro jugador que me encanta que me encantaba era Dennis Bergkamp, de Iceman. La verdad que jugaba con una elegancia espectacular. Es buenísimo, es buenísimo. Sí. Después, a ver,
Maradona también es debilidad absoluta. Los grandes, Maradona y Pelé, me encantan. Maradona, sobre todo, también por la vida de película que llevó y porque era un jugador único al fin y al cabo, ¿no? O sea, Maradona no va a haber otro como él y no va a haber un jugador que influya tanto, sobre todo, en el fútbol. Digamos, es un jugador que ha trascendido, que tiene una religión en Argentina, tiene la iglesia maradoniana y es increíble. Y luego, ya te digo, Pelé, para mí Pelé es el mejor jugador de la historia, es el jugador más completo que ha habido y también es un jugador que cuando yo lo vi me impactó muchísimo. Ya estoy yendo más a cómo jugaban, pero bueno, es un mix, ¿no? Por lo que me has comentado. Y luego en quinta posición, ya no voy a ir tanto a lo histórico, sino que te voy a decir un jugador más actual que me hubiera encantado que hubiera llegado a más, que es Hatem Ben Arfa. O sea, Hola. Ben Arfa es el jugador de los highlights. Lo ves jugar y dices, este seguro que es o sea, si un marciano baja a la Tierra y ve highlights de Ben Arfa, dice, este será el mejor de la historia, ¿no? Pues se quedó a medio camino, pero o sea, verlo jugar era una delicia. Sí, que sea Ben Arfa, se llame Bentaleb también, que va por ahí. Bentaleb, sí, Adel Tarap, perdón. Adel Tarap, sí. Bentaleb, ojalá quería hacer el 50% de las filigranas que hacían estos dos. Pero bueno, vamos a ir terminando la entrevista por aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, tío, pero no nos podemos ir sin tu nominación. Compañero que conozcas ahí, que te lleves bien, Carlos está vetado, eso lo siento. Ya está, pasa por el canal, ya podremos hacerle otra, pero de momento queremos pasar a otro perfil diferente que conozcas, así que te doy pie y pueden ser 1, 2 o los que quieras. Pues voy a nominar a Joan Foot, amigo mío, que estuvo, lo que te he dicho, estuvo conmigo en Nivel en la historia y que tiene una cuenta en TikTok. Voy a nominarlo a ver si se pasa por aquí. Joan Pérez se llama. Perfecto, pues le tomamos en cuenta y nada más que despedirte, darte muchísimas las gracias por pasarte por el canal y ya nada más que despedir a la gente que está viendo la entrevista. Muchísimas gracias por ver la entrevista y nos vemos en la próxima. Chao.